Bueno, un saludo a todos los hermanos, que el Señor os bendiga. Estamos contentos de poder tener este tiempo con vosotros. Como sabéis, por algunas semanas hemos estado hablando acerca de la Gran Comisión y llegamos al broche final, ¿no? Al cierre de esta asignatura. Hoy el tema es la iglesia y las misiones, la iglesia local y las misiones. Y bueno, tenemos el gozo de poder tener de invitado a Pedro Bloy, al pastor Pedro Bloy de la iglesia Luz a las Naciones en Granada. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, bien, Josué. Gracias a Dios, todo bien por aquí. Muchas gracias por poder haber sacado un ratito de tu tiempo para estar con nosotros. Y sé que va a ser de mucha bendición. Te presento, Pedro, porque yo sé que te conocen los hermanos en la iglesia, pero por quien no te conozca, pues Pedro está pastoreando, como digo, en Granada, aquí en España. La iglesia se llama Luz a las Naciones, un nombre muy misionero, por cierto. Su Así es. esposa se llama Gaby, es de Estados Unidos, si no me equivoco. Sí. Sí, sí, sí. Pedro, eres de Brasil, ¿no? Así es. Nací en Brasil, aunque luego he vivido en muchos lugares. Sí, Y tienes tres niñas son, ¿no? así es. Así es. Bueno, pues ¿cuántos años llevas aquí en Granada tú, Pedro? ¿Cuántos lleváis No- en la iglesia pastoreando? sí, eso. Nosotros llevamos en Granada 23 años ya, que es también el tiempo que tiene la iglesia. La iglesia fue fundada por mis padres, por mi padre, Mm, y yo llevo ya en la pastoral 13 años. qué bueno, qué Sí, bueno. sí, sí. Y si nos puedes contar un poquito, porque sé que eres hijo de misionero, que tu esposa también es hija de misioneros, ¿verdad? Entonces, claro, Ujú. tenéis un contexto muy bonito y creo que por eso es la persona adecuada para hablar de este tema. Cuéntanos un poquito, Pedro, cómo ha sido vuestra vida, cómo llegasteis al ministerio, en qué países habéis estado y por qué acabáis aquí en Granada. Sí, voy a intentar hacerlo sin tomar toda la clase. Ah, sí, yo he bebido misiones sí, en el biberón. He tomado misiones desde muy pequeño. Mi padre en el año 84, cuando él tenía 24 años de edad, dejó una imprenta con 8 empleados. Mi madre tenía 21 añitos, yo recién había nacido, tenía en ese tiempo año y medio y lo dejaron todo por un llamado a las misiones para hacer un proyecto en principio de 2 años recorriendo América del Sur con la idea de plantar iglesias. Claro, tenían la idea de que en 2 años se podían plantar muchas iglesias. Todos allí eran novatos en las misiones, inclusive los que les enviaban. Entonces, bueno, tenían un concepto así, un poco rápido. Y en esos 2 años estuvimos en Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, um, en varios países. Y en efecto el Señor fue misericordioso y se plantaron pequeñas iglesias en Paraguay, Perú y Colombia, pero no en Uruguay. Por eso después de esos 2 años mis padres decidieron volver a Uruguay para plantar iglesia en el país más agnóstico y más rico en la época de Sudamérica, en los 80. Y allí ya tardaron 12 años en plantar una iglesia pequeña. Ahí sí el trabajo fue arduo, fue difícil y fue donde me crié. Básicamente me crié en Uruguay. Um, Después de eso, estuvimos 2 años en Brasil antes de venir a España. Mm. Entonces, realmente, aunque nací en Brasil, he vivido muy poco tiempo de mi vida realmente allí. La gran mayoría de mi vida fue en diferentes países plantando iglesias. Al venir a España nos instalamos en Granada y ya en el año 2002 fue eso y ya empezó la iglesia aquí. La iglesia Luz a las Naciones empezó en el 2002. En ese mismo año, la hermana mayor de Gaby, que es mi esposa, también vino a Granada en un proyecto misionero corto. Ahí la conocí y fue a través de ella que conocí a la que ahora es mi esposa, que es Gaby, que también es hija de misioneros. Ella cuando tenía 11 meses de edad, sus padres fueron a Cochabamba, Bolivia, donde estuvieron 22 años de misioneros allí, aunque Gaby con 18 salió a estudiar y fue en un proyecto de escuela bíblica que vino a Europa
y pasó por 2 semanas aquí en Granada Mm. y no podía imaginar que esas 2 semanas se convertirían en una vida, ¿no? Porque ya aquí nos conocimos y de manera bastante rápida, teníamos 19 años, el Señor nos unió y bueno, nos casamos yo con 22 años, ella 21, Jovencito. sí, muy jóvenes, y empezamos aquí las labores ministeriales, ¿no? Entonces, sí, ambos somos hijos de misioneros, se suele llamar hijos de tercera cultura, ¿no? Ah, Cuando la gente nos pregunta si alguna vez nos gustaría volver, les preguntamos volver a dónde. ¿A dónde? Claro. Porque ambos realmente no tenemos raíces en el país natal, Claro. lo cual trae desafíos, pero también algunas ventajas. Esperamos a esa ciudad que está por venir, ¿no? A ver. Ahí estamos más libres en ese sentido y nos sentimos en casa aquí en España. Amamos España, ya es parte nuestra y aquí estamos sirviendo. Qué bueno, qué bueno. Muy bien resumido, Pedro. Bueno, pues, ¿qué te parece si entramos un poquito a abordar el tema, como he dicho, la iglesia local y las misiones? Ujú. Bueno, hay algunas preguntas. Yo sé que mucha gente desconoce todo el tema este de las misiones. Es un tema que a lo mejor a veces no se trata lo suficiente en las iglesias. Tengo la sensación, ¿eh? Ya. Yo en mi experiencia bueno, yo como digo, nací en la iglesia prácticamente, he escuchado muy poquito a lo largo de mi vida acerca de este tema. En mi Mm. contexto, en el contexto en el que yo me crié, y estaba leyendo ahí unas estadísticas, como siempre son de Estados Unidos, porque solo las hacen allí. Ya. Y la mayoría, cuando le habla acerca, decía las estadísticas que el 50% de la iglesia confesante, los que confiesan ser evangélicos cristianos, pues que no habían escuchado acerca de la Gran Comisión y no tenían claro lo que era. Y aún Ah. menos el tema de las misiones. Fíjate, y es un país que es bastante misionero, ¿no? Salen muchos misioneros de Estados Unidos. La verdad es que me ha chocado. Ujú. Eh, Primera pregunta sería, ¿las misiones es un asunto para todos los cristianos? Sí, las misiones realmente son centrales en primer lugar, al mensaje del Evangelio y en segundo lugar a la naturaleza de la iglesia y por lo tanto sí a la vida de cada creyente. Un creyente bíblico debería querer estar en una iglesia donde se hable y se practique las misiones. Um, Creo que una de las grandes tragedias de algunos cristianos e inclusive iglesias es considerar que las misiones pueden ser un asunto tangencial. O sea, una iglesia puede ser iglesia sin que misiones esté en el centro de su labor. Y realmente no puede ser así. A veces pensamos en Mateo 28 como el texto clave de la Gran Comisión, 28-19, y desde luego lo es, porque establece la Gran Comisión en la autoridad mesiánica de Cristo. Él resucitó entre los muertos y es a partir de esa autoridad como el Mesías que le envía a la iglesia, Hmm. ¿no? A ser discípulos a las naciones, ¿no? Pero en Lucas 24, para mí hay un texto clave y que luego invito a los alumnos a considerarlo, porque en Lucas 24, cuando Jesús se aparece a los discípulos una vez resucitado en el aposento alto Hmm. y come pan y miel delante de ellos, es muy interesante ver cómo, déjame abrirlo aquí para leer textualmente y que los alumnos lo tengan, pero en Lucas 24, 44, dice, y les dijo, no, Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, Hmm. comenzando desde Jerusalén. Por lo tanto, las misiones y las misiones a todas las naciones es un cumplimiento profético de la obra mesiánica y por lo tanto algo que debe estar en la iglesia. Una iglesia que entiende la Biblia
a partir de la centralidad de Cristo, es una iglesia que entiende que central a su naturaleza y al Evangelio es predicar a todas las naciones. ¿No? Entonces sí, es algo que toda iglesia debe practicar y como consecuencia todo cristiano. O sea, todo cristiano bíblico, obediente a Cristo, debería estar en alguna medida, no solamente, en una medida práctica, debería estar en las misiones. Sí, 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 sí. Claro, el tema es que muchos a lo mejor dirán, bueno, pero yo no me siento capaz ni llamado a irme a otro país, a otra ciudad. Muchos se preguntarán eso, porque a veces yo creo que se tiene un concepto muy difuso, ¿no? O limitado de lo que es ser misionero, Ujú. ¿no? Si nos puedes, Sí, Pedro, sí, sí, no, eso ocurre. Claro, a veces uno piensa que el misionero o hacer misiones es solamente ir, ¿no? Pero tal vez algo bello de los ejemplos bíblicos de las misiones es ver cómo siempre involucra a toda la iglesia, ¿no? Partiendo de Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús promete el Espíritu Santo para que seamos testigos, y ahí él abre el abanico, él dice, mira, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que es amplio el abanico de las misiones, empezando por tus vecinos, o sea, Jerusalén. claro, No hay una discontinuidad, fíjate qué interesante, de Jerusalén hasta lo último de la tierra, y eso es lo que es el guión, además de todo el libro de Hechos, ¿no? Por lo tanto, el evangelizar a tu vecino o el compartir a Cristo es una parte de misiones. Pero además, por ejemplo, si llegas a Hechos 13, cuando Pablo y Bernabé son separados por el Espíritu para ir desde Antioquía de Siria a predicar el Evangelio a otras naciones, vemos que ocurre dentro del contexto de la iglesia. La iglesia está orando, la iglesia está ayunando, especialmente el liderazgo de la iglesia. Y es en ese contexto donde ellos son enviados por la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia y el creyente hace misiones cuando predica el evangelio a su vecino, hace misiones cuando ora y reconoce el llamado de otros y los envía. La iglesia es llamada a enviar. El creyente y la iglesia hacen misiones cuando apoyan financieramente a los misioneros. Lo vemos en Filipenses 4, por ejemplo, como la iglesia en Filipos estaba implicada en la labor misionera del apóstol Pablo. La iglesia hace misiones cuando ora, cuando intercede por las naciones, ¿no? Eso es posiblemente la labor más importante del cuerpo de Cristo, es orar por la salvación de las naciones, ¿no? Entonces, cuando hay un liderazgo en la iglesia local que tiene la visión clara en este asunto, lo va a lograr transmitir, y la iglesia se va a ver involucrada en las misiones de todas estas maneras, ¿no? Enviando a los que han sido llamados en su seno, apoyando económicamente y de manera muy especial orando, teniendo información de las naciones y orando por ellas. Nosotros, el segundo domingo del mes, tenemos un tiempo de misionero en el culto público, en el que se hace un pequeño informe de uno de los campos misioneros que apoyamos, y la iglesia ora junta como parte de la liturgia por esa nación, por ese misionero. Y todo eso es hacer misiones. Eso es hacer bien, misiones. qué bueno. Sí. Otra pregunta, Pedro. Sabes que no sé cuándo comenzó, pero hace ya bastante años y vemos como esa figura de la agencia misionera, ¿no? Ujú, Que ahora hay bastantes y, y pareciera a veces que los cristianos se pueden relajar un poquito en ese aspecto de como que las misiones a las naciones es asunto de las agencias misioneras, ujú. en esos ministerios que están especializados en misiones. ¿Tú crees que eso es así? Aunque yo ya he respondido un poco con lo que has dicho, pero por ahondar un poquito más. Sí, sí, sí. Yo creo que en su tiempo las agencias misioneras se levantaron tal vez por una necesidad genuina y logística. Era necesario mucho trabajo y también conocimiento de causa para ver todo el asunto de la documentación, el asunto de hacerle llegar el dinero a los misioneros, hacer esa conexión entre la iglesia local y un campo al que a veces la iglesia iba a tener difícil acceso.
E inclusive creo que las agencias han tenido y siguen teniendo un rol eh, importante a la hora de colaborar en la capacitación de misioneros para ir a campos que a veces la iglesia local, por su tamaño, por sus limitaciones, pues no tiene, no sabe cómo prepararles para un campo concreto. Entonces yo veo a la agencia misionera cuando es sana, cuando es correcta, la veo cumpliendo el rol de Epafrodito en la conexión entre Filipos y Pablo, ¿no? Epafrodito fue enviado por la iglesia en Filipos para, de alguna manera, hacerle llegar los fondos a Pablo que la iglesia estaba enviando y también darle noticias de la iglesia y volver con noticias de Pablo a la iglesia para que oren. Entonces, yo en ese sentido no soy contrario a la labor de la agencia. Mm. ¿Cuál es el problema? Claro, el problema es el que bien has dicho, o sea, el peligro real de que la iglesia vuelque toda la labor misionera sobre la agencia y considere que su único rol es enviar dinero mensualmente, ¿no? Yo envío dinero al misionero, una vez que lo envíe, pues le envío el dinero y ya está. Y ese es un peligro real. Por eso creo que la iglesia, nosotros, por ejemplo, aquí en Granada, estamos buscando enviar nuestros misioneros no a través de agencias, pero a través de un conjunto de iglesias con el cual queremos formar una sociedad misionera y de ese modo apoyarnos para poder enviar misioneros ya sea de nuestra iglesia o de las otras congregaciones dentro de la sociedad misionera y poder juntos hacer esa labor que lo haría una agencia, ¿no? Qué bueno. Y sí, como tenemos a gente ya con experiencia en misiones, uh, podemos movernos de ese modo. Pero la iglesia local tiene que saber que aun cuando necesite o pueda necesitar una agencia, es su deber no solamente enviar dinero, pero pastorear al misionero en el campo. O sea, el misionero sigue siendo miembro de una iglesia, o debería serlo, de la iglesia que le envía, por lo tanto, debe tener un pastor al que rinde cuentas, que le llama, que ora por él, debe tener una iglesia que está pendiente del misionero, de su familia, que le hace visitas cuando puede y que no desconecta del misionero. El misionero, al ser enviado, aunque sea por una agencia, sigue siendo parte del cuerpo que le envía. Lo vemos en Pablo, que él volvía a Antioquía de Siria para dar informes, para hablar con la iglesia, y lo mismo inclusive con la iglesia en Jerusalén, el contacto que tenían entre Jerusalén y la iglesia de los gentiles continuaba, ¿no? Entonces sí, yo creo que tristemente, como ha ocurrido, creo que casi con muchos ministerios para eclesiásticos, la iglesia se ha ido un poco relajando al echar la carga sobre esa agencia, ¿no? Y eso es un error grave. Es una pérdida grande para el misionero, en primer lugar, porque él queda muy desnorteado en el campo, no sabe a quién rendir cuentas, no, quién le pastorea. Y por otro, para la iglesia local, hay una pérdida grande también al no tener esa interacción y ser parte cercana de un fruto que es de ella, Mm. ¿no? Que es de ella. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué papel? Sé que muchas de las cosas que te voy a preguntar, Pedro, pues de alguna manera ya las estás contestando, pero bueno, no está de más porque siempre hay matices Eso. y profundizamos. Entonces, son dos preguntas en una. ¿Qué papel juegan las iglesias locales en las misiones? Eh, Yeah. y concretamente, esto es otra de las cosas que yo tengo la sensación que a veces se da. El pensamiento de que solo es para iglesias grandes. Cuando digo grandes, de una gran cantidad de membresía, de 1.000 personas, 500, yo qué sé. Yeah. Y para iglesias pequeñitas, a lo mejor de 100 personas, como es el caso de la nuestra, por ejemplo, no. Las misiones no, a las naciones, entendiendo las misiones a las naciones, no es un asunto que a nosotros nos compete o que no sea nuestra responsabilidad. ¿Qué dirías tú de esto, Pedro? Sí, respondiendo a la primera pregunta, ¿no? Empezando por ahí, el principal rol de la iglesia en esta labor es la enseñanza. O sea, todo, al final, todo en la comunidad de la fe es engendrado por la palabra. Entonces, cuando tú predicas acerca
de las misiones y hablas del amor de Dios por las naciones y la importancia de proclamar el Evangelio, es natural que en tu iglesia vayan surgiendo gente vocacionada, gente llamada para ir al campo misionero y que la propia iglesia vaya abrazando esa realidad, ¿no? Entonces, la primera labor en cuanto a la iglesia local recae sobre el pastor o sobre el consejo pastoral que debe enseñar de una manera diligente acerca del tema. ¿No? A partir de ahí, la iglesia también tiene que promover y estar atenta a aquellos a los que el Señor llama en su seno. ¿No? Es natural, como dije antes, que eso ocurra y la iglesia debe esforzarse en la medida que va creciendo también, pero de ir abriendo los canales a través de los cuales los que son vocacionados pueden expresar su llamado y también ver qué caminos deben seguir para avanzar en ese llamado, ¿no? Ir al campo misionero, ¿no? Algunos inclusive llamados para invertir en las misiones y dicen, mira, yo no voy a ir, pero sé que Dios me llama a usar mi dinero para la extensión del reino. Él me ha dado esta gracia y quiero hacerlo. Y Dios va a ir levantando. Entonces eso es lo primero que la iglesia tiene que hacer, creo que es enseñar, luego estar atento a los que el Señor vocaciona y llama en su seno, abrir espacios de oración donde hay información sobre el campo misionero. Repito eso, porque es bíblico, porque lo vemos en la Escritura. Es tan interesante como para Pablo, que fíjate qué interesante, el mayor teólogo de la historia de la Iglesia, sin duda, el apóstol Pablo, pero era un teólogo que hacía teología en misiones. O sea, era un misionero. Él escribía sus cartas desde la cárcel, desde las prisiones, en diferentes lugares por estar predicando, ¿no? Pero como para él dar noticias y recibir noticias era algo central en su ministerio, y él lo hace en todas sus cartas, en el libro de Hechos lo vemos constantemente compartiendo de las obras del Señor, de los milagros del Señor en los distintos lugares, y eso enciende el corazón a las misiones. Eso también nos empuja a una compasión mayor por los perdidos, y Pablo era consciente de eso, ¿no? Entonces, abrir espacios de oración donde se comparte, se informa, ¿no? Sobre pueblos no alcanzados, sobre labores misioneras, ¿no? Y luego sí, creo que el asunto financiero también, como dije antes, es importante, ¿no? Para mí ahí el gran ejemplo bíblico es la iglesia en Filipos, que siendo una iglesia en la época pequeña, no era una iglesia, por lo menos así se cree, no era una iglesia tal vez como la de Corinto o como la que surge más adelante en Éfeso, que eran iglesias ya muy grandes. Filipo no era así, pero cómo apoyaban económicamente a Pablo una y otra vez en Tesalónica, cuando estaba descendiendo por Macedonia y predicando. Era una iglesia que participaba, Pablo lo llama así, ¿no? Participaba juntamente con él en los padecimientos de Cristo y en la extensión del Evangelio, ¿no? En sus prisiones. Entonces sí, son los modos en los que la iglesia local es llamada a hacer misiones, ¿no? Pero repito, aunque me haya pesado, la enseñanza es la base. Todo surge de ahí. Y una enseñanza, claro, que viva, o sea, que busque poner en práctica lo que se enseña, no Claro. como debe ser en todas las dimensiones de la vida cristiana. Luego, en cuanto al tamaño de la iglesia, pues es irrelevante, ¿no? Tristemente es verdad lo que tú dices, que muchos tienen esa idea, ¿no? De que una iglesia pequeña, pues no tiene tal vez la capacidad de hacer misiones, por lo tanto, debe establecer antes algunos fundamentos antes de llegar a la labor misionera. Pues claro, el problema es que cuando tú ves a Cristo edificando el fundamento de esa iglesia incipiente en Lucas 24 o en Hechos 1, tú ves que él empieza ya con el Evangelio a las naciones. Mm. O sea, ahí empieza, el aposento alto era un grupo muy pequeñito y lo primero que Jesús les dice que es necesario que se predique el arrepentimiento y la fe en todas las naciones. Y en Hechos 1:8, cuando les promete la venida del Espíritu, de nuevo les dice, y me seréis testigos. Entonces, no es algo que viene después, Sí. cuando la iglesia ya es grande. No, es algo con lo que la iglesia empieza. Mm. Y lo que hemos visto aquí en Granada a nivel práctico es que, fíjate, Josué, el dar el énfasis de las misiones y del amor de extender el reino a las naciones desde el principio ha hecho con que la iglesia
se vea mucho más dispuesta, primero, a predicar el evangelio a sus vecinos. O sea, a empezar ya a un nivel cercano. Sí, Y segundo, ha protegido el estudio teológico de algunas perversiones que son propias del academismo, de la academia, ¿no? Porque han volcado todo el estudio teológico en una dirección uh, llamada a la compasión y a proclamar a Cristo, ¿no? Entonces, creo que es muy necesario que la iglesia, desde el principio, aún pequeñita, ya esté haciendo misiones. Y repito, lo vemos en la Biblia, lo vemos en la iglesia de Filipos, lo vemos en la iglesia de Tesalónica, a la que en 1 Tesalonicenses 1 Pablo dice que ya la fe de ellos y su testimonio se había extendido en todas partes. mm, O sea, hacían misiones desde que eran una iglesia muy pequeña. Entonces, creo que una iglesia bíblica debe ser una iglesia misionera desde el principio. Sí, sí, sí. totalmente de acuerdo. Sí. Em, Otra de las cosas que la gente también tiene confusión al respecto. A veces se considera que las misiones solamente es cuando vas a un lugar en donde hay oposición, en donde hay pocos creyentes, qué sé yo, África, lugares concretos de Sudamérica, Asia, países donde hay mucha oposición al Evangelio y hay pocos cristianos, ¿no? Y que parece que cuando vas a misionar a un sitio, en un país donde ya las cosas son más fáciles, entre comillas, y hay más cristianos, como que eso realmente no son misiones o no las ponen al mismo nivel. Eh, Ujú. ¿qué, qué- qué piensas al respecto? Claro, claro, ahí puede. Sí, sí, estamos. Creo que ahí erraríamos al evaluar, ¿no? Estamos usando, creo que, parámetros erróneos. O sea, por ejemplo, por darte un ejemplo, creo que predicar el Evangelio y ser cristiano en Europa en los días de hoy Mm, es uno de los lugares más difíciles del mundo para mm, hacer misiones y para vivir el Evangelio. ¿Cuál es la dificultad y por qué a veces nosotros mismos somos incapaces de ver eso? Claro, porque es una dificultad de índole espiritual, claro. no, a veces no tanto física, por lo menos de momento, aunque ojo, hay que matizar eso, ¿no? Mm, Eh, pero claro, hoy en día batallar contra la mundanalidad, batallar contra la opresión satánica en Europa, para el que realmente está en las misiones y quiere predicar a Cristo, es un gran desafío, sí, ¿no? Entonces, no, o sea, las misiones deben ser hechas en todo lugar donde es necesario predicar el Evangelio y proclamar a Cristo. Creo que que deberíamos también tener prioridades, creo que sí, pero la prioridad no la establecemos por confort o por dificultad física, la establecemos por necesidad espiritual. Entonces sí, yo creo que, por ejemplo, Romanos 15:20, Pablo, él tenía como prioridad el llevar el Evangelio a los lugares donde Cristo no había sido nombrado, ¿no? Él no quería edificar sobre fundamento ya ajeno, claro. ¿no? Sino que quería cumplir las palabras de Isaías cuando nos llama a ir a los lugares donde aún el Evangelio no llegó. Entonces sí creo que es algo saludable para la iglesia el estar atento a aquellos lugares de mayor necesidad. Mm, Creo que sí, creo que eso está bien. O sea, si yo veo una ciudad y hay en ese lugar ya una gran cantidad de iglesias, ¿no? Um, en términos porcentuales y veo que son iglesias sanas que están haciendo una buena labor, tal vez puedo pensar estratégicamente en que es mejor extenderme más, ¿no? mm. Decir, bueno, puedo ir a otros lugares, ¿no? Pero fíjate, estoy midiendo bajo parámetros espirituales y no físicos. O sea, hay muchísimos lugares ahora en Europa, wow, donde no hay ni una iglesia, aquí en España mismo y en otros lugares, y creo que es válido el decir, son de los lugares, uno de los lugares más necesitados de la tierra. Y creo que está bien hacer misiones ahí y enviar misioneros y plantar iglesias. Ahora, por otro lado, hay lugares en el mundo donde todavía Cristo
ni siquiera ha sido anunciado. Mm. Eso sigue ocurriendo. Y creo que la iglesia también debe orar y buscar involucrarse en llegar con el Evangelio a esos lugares más distantes de la tierra. No, nosotros ahora empezamos a apoyar y tenemos contacto y estamos al habla con un matrimonio que está en Indonesia, en un lugar islámico, y es precioso también tener noticias de ellos y ser parte de lo que el Señor está haciendo en ese lugar, como ellos están en completo secreto, están discipulando a algunos hermanos que han venido a la fe y poquito a poco plantando una iglesia allí, ¿no? Y es algo que como iglesia también nos anima mucho. Qué bueno. Sí, ¿Y sí. cómo fue, en vuestro caso particular, Pedro, el ir a Granada? ¿Cómo surge lo de Granada? Lo de Granada fue con mis padres, ¿no es verdad? Yo tenía 18 años en la época, el llamado fue a mis padres y la familia acompañó, pero para mi padre no fue fácil porque él oraba, él estuvo en países más bien pobres, ¿no? Paraguay, Perú, Colombia, Uruguay no tanto, pero sí, lo era. Y él no quería venir a Europa porque él mismo tenía esos prejuicios de los que tú has hablado. Para él era como, él tenía el temor de que la gente pensara que el deseo de venir a Europa podía ser con motivaciones, eh, sí, erróneas, ¿no? Mundanas realmente, ¿no? Vivir una vida cómoda o cosas así. Y tristemente, todo se ha dicho, es algo que a veces ocurre. Mm. Entonces, claro, él tenía ese temor, pero el Señor le quebrantó. Él estuvo no me acuerdo si era el 2000, haciendo una visita de 2 semanas aquí en Granada, porque ya la agencia misionera que le enviaba tenía un matrimonio que por muchos años había estado aquí. Entonces, cuando mis padres vienen, el avión está descendiendo en el aeropuerto de Granada y esas cosas del Señor, ellos en ese mismo instante ambos sienten un peso fuerte. Y mi padre mira a mi madre y dice, es extraño, pero creo que el Señor nos va a traer a este lugar, Qué bueno. ¿no? Y así fue, 2 años después, trabajando documentación, levantando fondos, vinimos para aquí en el 2002 y ahí empezó una iglesia que ahora, por la gracia del Señor, pues ya tenemos eso, reunimos una frecuencia de 200 personas, otras 3 iglesias han nacido de ministerio, entonces el Señor ha puesto su sello de gracia, ¿no? Y ha dado una medida de fruto en estos años, ¿no? Entonces así fue venir a Granada, sí, Qué bien, qué bien. Qué bien. sí. Pedro, ¿cómo una persona puede saber si está llamada a ser misionero, entendiendo, todos somos misioneros, misionero a otras naciones? O sea, el abandonar mi tierra, mi ciudad, e irme a otro sitio. ¿Cómo se siente Yeah. llamado a ello? Sí, sí. Bueno, hay una dimensión personal, individual, y hay una dimensión corporal que involucra a toda la iglesia, ¿no? Ah, de una manera personal, pues hay una carga, hay un peso. Es difícil de explicar, pero yo cuando tenía 18 años estaba exponiéndome en una iglesia presbiteriana a un misionero que estaba predicando, Ronaldo Lidorio se llama, es uno de mis grandes héroes en la fe, sigue vivo. Él fue el que llevó el evangelio a los concombas en Guinea, creo que es Guinea-Bissau, el primero en llegar a las tribus y predicar el evangelio. Y hoy hay miles de concombas que han venido a Cristo. Para mí es un héroe, es uno de los que se escribirá, ¿no? Es como Hudson Taylor, ¿no? Y él estaba predicando de manera muy sencilla la palabra a partir de Hechos, no, de Apocalipsis 5, y luego empezó a hablar de los moravos, la historia de los moravos y el movimiento misionero que empezó con ellos, y el conde de Sindendorf y toda esta gente. Y me acuerdo que mientras contaba la historia, yo tenía 18 años de edad, en mi corazón empezó a latir de una manera distinta. Aún siendo hijo de misioneros, yo no tenía llamado, yo quería ser en la época futbolista, la verdad. Y ese mismo fin de semana me había encontrado con Donato, que era un jugador en el Deportivo de La Coruña,
aquí en España para hablar con él de las posibilidades de hacer pruebas aquí y jugar aquí en España. Como Y buen me acuerdo, brasileño, Pedro. sí, Lleva sí, en sí, sangre. eso. Y en esa prédica mi corazón empezó a arder. Yo no quería que ardiera, no lo quería. Yo no quería ser misionero. Había visto, amaba las misiones, pero había visto lo difícil que era el ministerio en sí, ¿no? Pero mi corazón empezó a arder y empecé a llorar y sabía que el Señor me estaba llamando. Entonces creo que no tiene que ser siempre así, pero de una u otra manera hay un peso en el corazón que viene cuando la palabra y las misiones son predicadas. Y junto a ese peso, que en cada uno es diferente, experiencias distintas, progresivo, fuerte en un momento, en fin, ahí Dios es soberano, ¿no? Hay que tener cuidado con no, sí, hacer algo muy cuadrado. Pero también viene el reconocimiento de una iglesia, de hermanos en la fe que están a tu alrededor, que te conocen, que ven fruto en tu vida, como en Hechos 13. No, Pablo llevaba, no me acuerdo, Pablo y Bernabé si eran año y medio, 2 años, predicando en Antioquía, haciendo discípulos, evangelizando. Entonces, cuando el Señor los llama y los separa, hay ya todo un fruto en sus vidas que certifica ese llamado. Y eso, Josué, en términos prácticos es importante, porque a veces hay gente que dice, yo tengo un llamado, yo quiero ir a las misiones transculturales. Pero claro, la pregunta que le tienes que hacer es, ¿has predicado el Evangelio a tu vecino? ¿Cuánta gente has discipulado en la iglesia local? Mm, ¿Cómo es tu carácter en medio a la congregación de la fe? ¿Es un carácter piadoso? No, hay un caudal, hay un conocimiento bíblico que respalda eso, ¿no? Y claro, no quiero decir que eso tenga que ser plenamente maduro en un llamado, tal mm, vez sea alguien joven, pero tiene que estar antes que la persona salga. claro. Creo que una de las grandes tragedias de las iglesias es que no han enviado a las misiones a sus mejores miembros. Y si ves en Antioquía, enviaron a Pablo y a Bernabé. O sea, eso era, vamos a hablar humanamente hablando, era la creme de la iglesia. Era como decir, nos vamos a desprender de lo mejor que tenemos. Pero a veces la iglesia, tristemente, no vela en ese sentido y no tiene cuidado. No, y luego, claro, hay consecuencias en la vida del que es enviado y en el campo misionero. Nosotros hemos visto, y te soy honesto, muchos divorcios entre misioneros, hijos perdidos, Ah, carácter que rompe las relaciones en el campo, porque la presión en el campo misionero grande. es muy grande. Entonces tú tienes que asegurarte que el que recibe el llamado está dando un fruto maduro en la iglesia antes de enviarle y que la iglesia reconozca eso. Cuando eso ocurre, wow, es maravilloso. No es fácil, pero hay fruto y nosotros lo hemos visto también. Hemos tenido muy buenas experiencias también. No, entonces, sí. Eh, Cuando esa persona identifica esa carga, la iglesia afirma que esa persona puede ser un futuro misionero. Uh -huh. Se prepara esa persona. Sí, yo soy muy favorable de que haya una implicación muy fuerte de la iglesia local en la preparación de esa persona. O sea, creo que ahí empieza, porque es en la iglesia local donde ella debe prepararse teológicamente, y donde debe también ser preparada en carácter, que creo que es lo más importante en las misiones. Casi siempre cuando hay un problema tiende a ser por carácter en el campo misionero. Y eso el carácter especialmente forjado dentro de la comunidad de la fe y esa participación orgánica en el cuerpo, ¿no? Mm, Entonces ahí debe ser preparada la persona sirviendo, um, haciendo discípulos, enseñando la palabra, porque va a tener que hacerlo, evangelizando dentro de la iglesia local y todo eso. Um, y creo que la iglesia debe tener esos canales preparados para que eso ocurra. No. mm, Um, a partir de ahí, sí creo que la iglesia local puede echar mano de instrumentos dentro de lo que es el reino, que sean mayores y que puedan ayudarla, ¿no? Creo que hay agencias misioneras o pueden haber buenos seminarios que trabajen lo que es una capacitación misionera más específica, que hable
del mundo transcultural, bueno, también todo el asunto del idioma. Mm. Tiene que prepararlo. Todo eso también puede la iglesia echar mano de agencias sanas y saludables que puedan colaborar en ese sentido y las hay, y las hay. Sí. Y una última pregunta, Pedro. Quizás no esté alguien llamado a salir afuera, a otro país, a otro lugar, Uh-huh. a permanecer donde está, haciendo misiones en donde está, en Jerusalén, como decíamos. ¿Qué puede hacer de forma práctica para apoyar a las misiones desde donde está? Ya, pues mira, lo primero que puede hacer es orar, Mm, orar. Repito esto y lo repito mucho porque la escritura lo hace y Pablo pedía eso a las iglesias una y otra vez, que orasen por él para que al abrir su boca le fuese dado el predicar como debía hacerlo. El misionero necesita oración y cuando la iglesia ora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el Espíritu del Señor pone esa carga de compasión por los misioneros y pone una carga también por las naciones, por los perdidos. mm, Y esa carga que era tan propia del apóstol Pablo, ¿no? Como él realmente tenía ese peso. Entonces sí, el que no es llamado a ir a cruzar fronteras, y los hay muchos que no lo son, sí son llamados a cruzar fronteras orando. Cuando oramos por las naciones, cuando oramos por los misioneros que están ahí, estamos haciendo misiones desde nuestro lugar, ¿no? Estamos ensanchando nuestras tiendas y lo hacemos en la firme convicción de que el fruto que este misionero está obteniendo en aquel lugar es un fruto también nuestro, es un fruto mío, ¿no? Y eso es algo que Pablo siempre le recordaba eso, ¿no? A la iglesia, ¿no? Y es algo bello. Um, y queremos tener mucho fruto. Entonces nosotros ahora tenemos misioneros en cada continente. Estamos apoyando a misioneros en México, o sea, en Norteamérica, en Argentina también y Bolivia, en Sudamérica, en Etiopía, en África. Estamos apoyando y caminando junto a misioneros en París, aquí en Europa y en Badajoz, España mismo, y también en Indonesia, ¿no? Entonces, y estamos en ese sentido apoyándoles económicamente, orando por ellos y realmente disfrutamos de ver los frutos porque los sentimos nuestros. Cuando nos cuentan, ¿no? Se convirtió fulano, hemos bautizado a tantos, estamos discipulando a este grupo. Realmente es algo tan precioso ver que cuando tú oyes cómo estás orando por eso, tú lo sientes como parte tuya, ¿no? Y luego, económicamente, yo creo que la iglesia tiene que ser consciente de que gran parte de los recursos que el Señor le otorga, tanto al creyente individual como a la iglesia local, son recursos que deben ser derivados a las misiones. Eso es tan sano, ¿no? Tan sano para la iglesia, porque no solo para el creyente individual que es llamado a dar su diezmo, es llamado a dar ofrendas, mm, pero también, y eso le guarda de usar el dinero de una manera egocéntrica, pero también la iglesia local, cuando reconoce que gran parte de lo que recibe ya tiene que estar saliendo a las misiones. Eso también hace que la iglesia no se vuelque hacia sí misma, ¿no? Pero que tenga una visión del reino, una visión que va más allá de lo que es la iglesia local, ¿no? Entonces el creyente individual sí ora, el creyente individual da sus recursos, la iglesia local también, pero también el creyente individual hace misiones cuando abre su casa para su vecino, para cuando predica el evangelio al que tiene al lado, ¿no? Y parece algo tan obvio, pero como son tristemente a veces tan pocos los que lo hacen, hay que repetirlo una y otra vez, ¿no? Animar al cuerpo de Cristo a ser un cuerpo que predica el evangelio, ¿no? Que anuncia a Cristo a los que tiene al lado en Jerusalén, como has dicho, ¿no? mm. Entonces, todas esas son maneras en las que la iglesia lo hace y el creyente individual desde Jerusalén puede hacerlo sin ir a otro lugar, ¿no? Mm. Y luego que los padres cristianos sueñen con que sus hijos vayan, sí, que oren por eso, que les pidan, Padre, haz de mi hijo, si es de tu voluntad, yo quiero, haz de él un misionero. No, haz a alguien que pueda ser separado para la labor más digna y noble que podría Mm. hacer en esta tierra. Si es tu querer, Señor, pero ese deseo y
inculcar eso a nuestros hijos desde pequeños también va a ser una gran diferencia. Mm. Qué bueno esto último, Pedro. Porque como padres cuesta mucho, ¿eh? Que nuestros hijos salgan del nido, digamos, por decir de alguna manera. Total, y tristemente tú a veces ves que los proyectos o sueños de los padres cristianos con sus hijos no son distintos que los de alguien del mundo. Quiero que tenga una buena carrera, quiero que sea un gran empresario o un gran profesional, quiero que gane dinero, tenga una familia estable y una buena casa, ¿no? Nada de eso es incorrecto o pecaminoso, pero tristemente no tenemos sueños que puedan ser tal vez un poco mayores. Mm. Tal vez el Señor quiera algo con ellos que sea distinto, ¿no? Separarles para predicar el Evangelio en los lugares más difíciles de la tierra, ¿no? Y por qué no orar como iglesia, decir, Señor, hazlo, ¿no? Hazlo. Mm. Qué bueno, qué bueno. Cuando decías lo del apoyo económico, Pedro, también leía una estadística en Estados Unidos nuevamente, en donde decían que el promedio de que ganaba $10.000, digamos, eh, solamente $1 era para evangelismo y misiones. Aportaba el cristiano. Estaba hablando en términos cristianos. Y yo creo que es una de las gran carencias que hay dentro de la Iglesia de Cristo. ¿No? El tomar más conciencia de que vale, que a lo mejor tú no has sido llamado a predicar en otra nación, pero que Dios te ha concedido una economía con la que poder edificar la Iglesia de Cristo en el mundo. Y muchas veces nos llenamos de excusas, porque, por ejemplo, es raro que no conozca a un cristiano que no tenga una plataforma de streaming a la que esté suscrito para ver una película, una serie, y no digo que esté mal, pero luego no hay un interés o una preocupación en buscar de qué manera parte de mi economía yo puedo usarla, pues simplemente a lo mejor para que Biblias sean traducidas a otro idioma y sean repartidas en un país en donde no tienen la Biblia en su idioma, o a un misionero X que necesita sustento económico, una agencia misionera, que sé yo, hay tantas formas que se puede, o simplemente en nuestra ciudad, comprando folletos evangelísticos o Biblias para regalar, qué sé yo. Pero veo como ese desinterés y esa falta de intencionalidad, ¿no? De decir, no, es que mi dinero el Señor me lo ha concedido con ese fin, ¿no? De poder ser de bendición y poder, pues, llevar el Evangelio al mundo, ¿no? Entonces, pues, qué importante, ¿no? Que tengamos eso en cuenta. Sí, ocurre. Dos cositas interesantes en ese sentido. Nosotros como iglesia promovemos anualmente un compromiso misionero, donde todas las familias que desean, ellas se comprometen a dar una cierta cantidad mensual solamente para las misiones. O sea, que entra directamente para ir a las misiones. Y claro, como la iglesia ha bebido misiones desde pequeño, el fondo de misiones recibe mucho más dinero que el fondo propio de la iglesia. Entonces, si tú ves la cuenta bancaria, son dos cuentas distintas. O sea, la de la iglesia siempre va justa, o sea, Sí, apenas sí. vamos, bueno, ahora la iglesia creció un poco, ha mejorado un poco, pero la de misiones tenemos que darle salida, o sea, siempre nos reunimos con la pastoral y decimos, está creciendo demasiado la de misiones, no es algo bueno porque no podemos acumular, esto tiene que salir, no es sano que la iglesia esté acumulando aquí, pero es que entra mucho en la de misiones, más que en la otra. Y es muy interesante porque muestra que si hay una buena enseñanza, la iglesia, es sorprendente, pero la iglesia, porque somos el pueblo del Señor y Él nos comparte su corazón, da más, da mucho más cuando hay una visión clara de misiones, porque hay ese peso en el corazón. ¿No? Entonces sí, la palabra tiene que engendrar eso y tiene que hacerlo. Ahora, otra cosa interesante en este sentido es que también algo que nosotros vemos en cuanto a dar, en cuanto al asunto económico, es que nosotros tenemos en la iglesia un consejo misionero, uh, que es el que en efecto entrevista a misioneros, el que decide dónde vamos a enviar. Realmente es curioso, la pastoral tiene voz y voto ahí, pero es el Consejo de Misiones el que trabaja mucho este área. Mm. Hacen también los boletines de información, comparten en el culto
todo. Pero es interesante ver cómo ese consejo, él también estableció un orden de prioridades a la hora de invertir. Y eso ha ayudado a la iglesia. O sea, Mm, nosotros invertimos, económicamente invertimos en orden de prioridad. Lo que más apoyamos son plantación de iglesia. O mm, sea, ahí es donde ponemos gran parte de lo que entra en misiones, es a misioneros que están plantando iglesia. Y tenemos contacto directo con ellos. No lo mm. hacemos vía agencia, sino con contacto directo con ellos. Luego invertimos en la enseñanza teológica, o sea, misioneros que tienen la carga de ir a enseñar la Biblia. Consideramos que es lo segundo más importante y también ahí invertimos especialmente en misioneros. A veces nos planteamos instituciones que estén haciendo una buena labor, pero también batallamos bastante por hacerlo personal. Y luego otras necesidades de orden material, física, que la iglesia pueda tener alrededor del mundo y donde podamos apoyar. Ahí estuvimos apoyando un tiempo el Ministerio de Puertas Abiertas o ministerios así, pero no les damos la prioridad más alta. Mm. Y vemos que el hecho de tener en ese sentido también una prioridad clara ha animado a los hermanos. Ellos sabían dónde iba el dinero, saben dónde va el dinero, saben cuánto va, porque eso evidentemente siempre se dice, y sienten que está yendo a lugares estratégicos también. Mm, qué bien. No, estratégicos. Estamos apoyando a, a un misionero, por ejemplo, ahora en Badajoz, se llama Samuel Alonso, que está allí en Los Santos de Maimona, que es un pueblo que no tiene ninguna iglesia. Él es presbiteriano. Estamos apoyando a esa labor de plantación de iglesia y ahí estamos apoyando bastante porque es algo que tiene un peso fuerte para la congregación. No lo mismo con este hermano en Indonesia, que hace lo mismo. En París también son plantadores de iglesia y ahí hay una carga, ¿no? Eso nos ha ayudado, José, en el área económica, el tener esas cosas claras ha ayudado. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Pues Pedro, vamos a terminar ya por motivo de tiempo. Creo que ha sido muy, muy completo todo lo que se ha abordado y agradecerte de verdad tu participación, tu experiencia. Y bueno, estaremos en contacto porque, bueno, obviamente el Señor ha dado a vosotros ese, bueno, toda esa experiencia de tantos años como misioneros y gloria a Dios que podemos tener ese compañerismo y poder compartir experiencias y ayudarnos los unos al otro a seguir expandiendo el Evangelio por todo el mundo. Así que estaremos orando por vosotros, que el Señor os siga usando grandemente y especialmente por ti, por tu esposa, por tu familia, por la iglesia allí en Granada, que el Señor os bendiga grandemente. Así que nada, Pedro, un placer haberte tenido con nosotros. Muchas gracias, José. El placer ha sido mío. Pues ya pues despedirnos. Espero que haya sido de bendición para todos los que habéis estado estudiando esta asignatura de la Gran Comisión y ahora pues a ponerla en práctica. Sobre todo eso, que no se quede, como decía Pedro, en algo académico, ¿no? Que muchas veces es uno de los grandes males, que nos llenamos de conocimiento, pero falta llevar eso a la práctica, a la vida, a la vivencia. Así que el Señor nos use para poder llevar el Evangelio, la mejor noticia que se le pueda dar a cualquier persona. Así que el Señor os bendiga.